Buenos días, Iglesia Vertical. Gracias por estar conectado con nosotros. ¿Qué te parece si comenzamos a adorar el nombre del Señor? Fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Una vez más. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Fiel y tu misericordia eterna. Vamos, dile a él. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Te honramos, Señor Jesús, y entregamos nuestra mejor adoración ante ti, Señor Jesús. Te honramos.
en el hueco de tu mano nada me puede hacer daño. Allí no existe miedo alguno. Dichoso soy al saber que no duerme el que me cuida, que sus brazos no me dejarán caer. Mi gloria y el que levanta mi cabeza, mi escudo y mi fortaleza, mi guardia y mi escondite más seguro. Yo soy tu protegido, por eso hoy corro a tu refugio, mi Dios. Me sostienes con tu diestra, te considero mi defensa. Tú siempre acudes a mi ayuda. Dichoso soy al saber que no duerme el que me cuida y que sus brazos no me dejarán caer. Mi gloria y el que levanta mi cabeza, mi escudo y mi fortaleza, mi guardia y mi escondite más seguro. Yo soy tu protegido, por eso hoy corro a tu refugio. Quien me rodea es el poderoso gigante. Quien me rodea es invencible, es el más grande. Mi gloria y el que levanta mi cabeza, mi escudo y mi fortaleza, mi guardia y mi escondite más seguro. Yo soy tu protegido, por eso hoy corro a tu refugio, mi Dios. Qué tiempo tan especial hemos tenido a través de este momento de alabanza y de adoración. Creo que nos hemos conectado definitivamente con la presencia de Dios y ahora queremos que continúes con nosotros para recibir un mensaje poderoso de parte del corazón de Dios. Hoy vamos a iniciar una serie de 3 capítulos llamados Conociendo a Jesús. El mensaje de hoy es compartido por el pastor Javier Prada, así que quédate con el video de introducción.
Queremos agradecer al equipo de alabanza y de adoración de Iglesia Vertical por habernos regalado un momento tan especial a mi esposa, la pastora Andrea, quien en este servicio de hoy oficia como anfitrión. Y como ella bien nos anunciaba, estamos en una nueva serie llamada Conociendo a Jesús. Y permítanme generar un enlace, un parangón con un hecho de mi vida para poder explicar a qué me refiero con el título de esta serie, Conociendo a Jesús. Resulta que hacia el año 2000, en el año 2000 exacto, yo viajo de Cartagena a la ciudad de Barranquilla y conozco a una mujer maravillosa que me impacta profundamente con su belleza y a raíz de ese impacto inicial yo tomo la decisión de empezar a llamarla, invitarla a salir. Obviamente estoy hablando de mi esposa, la pastora Andrea. Después de unos meses de estarnos frecuentando, conversando, relacionando, yo descubro en ella cosas maravillosas que me impactan y me inclinan a pensar que es la persona que debe acompañarme por el resto de mi vida. Es así como tomo la decisión de pedir su mano. Nos comprometemos en matrimonio y unos cuantos meses después nos casamos. A partir de ese momento empieza un conocimiento mucho más profundo, un conocimiento basado en el convivir, basado en el empezar yo a descubrir sus horas de sueño, su forma de orar y de conectarse con Dios, de empezar a conocer también sus inseguridades, sus debilidades, pero a su vez sus fortalezas. También empiezo a descubrir las cosas que realmente le gustan y aquellas en las cuales se siente un poco incómoda. También empiezo a saber un poquito más cómo llegar a su corazón en la medida en que aprendo su lenguaje de amor y en fin, viene todo un proceso maravilloso llamado vida en relación que me permite ir descubriendo cada día a alguien mucho más maravilloso, mucho más complejo, mucho más extraordinario que aquella mujer que me impactó con su belleza en el año 2000. Lo que quiero yo decirte con todo esto es que realmente cuando hablamos de cristianismo estamos hablando de relación. Y relación no es más que un vincularse con otra persona para irla conociendo verdaderamente, íntimamente. Ahora, hoy hablo de conocer a Jesús y la pregunta que hago para creyentes y no creyentes es, ¿realmente conocemos a Jesús? ¿Realmente sabemos cómo es Él? El mensaje de hoy se titula Un Jesús de verdad. Voy a repetirlo otra vez, un Jesús de verdad. Y quisiera que oráramos rápidamente para que sea el Señor hablando en nuestro corazón y para que nosotros estemos dispuestos a asimilar el mensaje que el Señor nos va a regalar en este día. Padre Celestial, precioso Señor, sabemos que tienes algo sobrenatural que hacer en cada uno de nosotros. Sabemos que vas a poner tus manos sobre nosotros, sabemos que nos vas a cambiar, nos vas a transformar para hacernos mucho mejor. En el nombre de Jesús declaramos que nada ni nadie podrá impedir lo que quieres hacer en cada uno de nosotros. Saldremos mejor, saldremos fortalecidos, saldremos animados para conquistar una vida en éxito. Siempre de tu mano, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Primero, cuando hablaba de mi esposa, de la pastora Andrea, decía que en el año 2000, cuando la conocí, me impactó su belleza. Sin embargo, la Escritura dice con relación a Jesús que en Él no había belleza. En efecto, Isaías 53:2 nos dice en la parte final, no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Significa que cuando lleguemos al reino de los cielos, no te vayas a inclinar por el más simpático y el más buen mozo para creer que ese es Jesús. Más bien va a ser el maluquito que va a estar rodeado por mucha gente, pero que en sus manos hay heridas y en sus pies hay heridas que demuestran cuánto te ha amado. Suena un poquito incómodo decirlo, pero la Escritura es lo que dice, que bonito no era. Entonces, realmente ahí viene algo que nos cuesta trabajo y nos golpea cuando decimos Jesús no es bonito, porque quizá desde niños hemos venido creciendo con una imagen de Jesús casi perfecta, es decir, de tez blanca, enrojecido un poquito por el sol, con ojos claros, con nariz finita, labios muy finos, una barba perfectamente tenida, pero realmente no era así. Ahora,
también es cierto que cada uno de nosotros va construyendo un Jesús conforme a sus necesidades. En efecto, si yo voy a mi niñez, recuerdo a Jesús, el Jesús del pesebre, porque fue el Jesús que descubrí junto con mi papá y veía un niño con el cual me identificaba, pero también veía en él mucha ternura. Con el pasar de los años, cuando llegué a la adolescencia, empecé a descubrir un Jesús que estaba muy inquieto y muy preocupado por lo que yo podía hacer y lo que yo no podía hacer. Entonces era como que todo lo que quería descubrir en esa edad estaba prohibido por Jesús. Ya a la adultez empecé a conocer un Jesús muy diferente a esto, que va mucho más allá de ser solamente ternura y va mucho más allá de andar con un megáfono gritando lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Ahora, precisamente en medio de su entorno, las personas que no conocían a Jesús le quisieron colocar etiquetas. Mira lo que dice la Escritura en Mateo 11, 19, primera parte. Voy a leer NTV. Dice, el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, por su parte, festeja y bebe. Y ustedes dicen, es un glotón y borracho y es amigo de cobradores de impuestos y otros pecadores. Es decir, los chismosos de su época veían en Jesús un hombre de trago, un hombre de grandes parrandas, de grandes banquetes y que se relacionaba con gente que daba mucho que desear. Otra parte, en Lucas 23:2, lo puedes leer después en tu casa, vas a encontrar que dice que era un hombre que estaba en contra del Imperio Romano y que animaba a la gente a no pagar impuestos, a rebelarse en contra del gobierno imperante, uno de los imperios más grandes de la época. Y si tú realmente analizas, Jesús prácticamente ni se metió con el Imperio Romano, no era un tema que a él le interesara muchísimo. Entonces, las sanguijuelas de la burocracia, los que vivían detrás de puestos y de querer quedar siempre bien con el gobierno, decían que Jesús no era más que un revoltoso político. Ahora, la verdad acerca de Jesús es que es un personaje al cual no puedes ignorar. Es decir, tú puedes creer en él o puedes no creer en él. Lo que no puedes hacer es ignorarlo. Y en esto también la Escritura es muy contundente. Marcos 7:24 lo dice de la siguiente manera. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro. Y entraron en una casa, no quería que nadie lo supiera. No quería que nadie lo supiera. Pero no pudo pasar inadvertido. Es decir, Jesús quería andar como en secreto, quizás estaba agotado, quizás estaba cansado, quizás sentía que necesitaba un poco. Oye, mira cuánto se parece Jesús en ocasiones a nosotros. Quería privacidad, quería de pronto estar a solas con sus pensamientos, quizás quería estar conectado con el Padre en oración. Yo no sé, pero quería no llamar la atención. Pero era imposible que Jesús pasara inadvertido, porque Jesús donde llega marca diferencia. Entonces puede que tú no quieras reconocerlo, pero la verdad es que es imposible ignorar a Jesús. En efecto, ponte a pensar un poquito en el tiempo. Cuando a ti te preguntan en qué año naciste, tú das un año determinado. En mi caso, 1975. Pero 1975 ¿con relación a qué? Al nacimiento de Jesús. Jesús en cuestión de tiempo rompió la historia en dos. Lo que sucedió antes de Cristo y lo que sucedió después de Cristo. Y es bien interesante algo. Gente con gran poder político, con gran poder económico, intentaron que sus gobiernos o sus hechos más relevantes o incluso su nacimiento fuese lo que marcara ese antes y después en la historia. Sin embargo, Augusto, César pasaron y con ellos se fue su anhelo vanidoso de que la historia marcara los antes y los después de acuerdo a su natalicio o de acuerdo a su momento en que llegan al gobierno. En cambio Jesús, un hombre que muere no estando en la gloria, es decir, muere realmente en uno de sus momentos más bajos, donde incluso sus seguidores más cercanos lo han abandonado, donde es tildado por su sociedad como un criminal de gran cuidado que tiene que ir a sufrir la pena más fuerte, que es la cruz. Él, que únicamente uno de sus discípulos lo acompaña y unas cuantas mujeres, ese Jesús, cierto, que avergonzaba inclusive a los más cercanos, ese es el que rompe la historia en dos. Ese es el que rompe la historia en dos. ¿Por qué? Porque hay algo en Jesús que marca una diferencia, y es que aun cuando Él murió, Él venció a la muerte y resucitó y se presentó ante muchos que dieron testimonio de su gloria. Es decir, Jesús es más grande después de la muerte que
mientras vivía antes de enfrentar la muerte. Es decir, Jesús sigue viviendo, pero su vida después de la muerte es mucho más trascendente. Ahora, mira esto que es bien interesante. Sin que fuese la intención prioritaria de Jesús, Jesús cambió una serie de costumbres que habían en su época y que habían marcado toda la historia. Por ejemplo, el tema de la muerte. La muerte era algo que se veía como tenebroso y oscuro, algo completamente desconocido y quizá generador de ciertas cosas perturbantes. Por eso, cuando alguien, o perturbadoras, por eso cuando alguien moría, lo llevaban fuera de la ciudad y en la necrópolis, es decir, en la ciudad de la muerte, allí eran sepultados o quemados, en fin, el tratamiento que cada cultura le diera a sus muertos. Pero después de Jesús, resulta que surgen los cementerios y los cementerios surgen dentro de la ciudad, porque al Jesús vencer la muerte y resucitar, y él mandar el mensaje, dejar el mensaje de que volvería por su iglesia, por aquellos que murieron los levantaría de la muerte, lo que se dijo es que cementerio era el lugar apropiado donde depositar a los que habían muerto, porque cementerio significa lugar de descanso o en donde duermen los que han de levantar. Entonces cambia el concepto de necrópolis a concepto de cementerio. Ya no son los olvidados, sino los que están esperando por una nueva vida. Eso es cambiado por Jesús. Jesús también cambia por completo la forma en que la sociedad observaba a los niños. Mira, algo que es impactante es pensar que anteriormente los niños hasta los 8 días no se les reconocía personalidad, no se les reconocía ningún tipo de derecho. Es así como un padre y una madre podían hasta el 8º día decidir si lo abandonaban, si lo mataban. Y cuando te digo lo mataban es por poner algún título, porque no se consideraba un asesinato. Porque, insisto, se entendía que hasta los 8 días, hasta que se le pusiera nombre, ese bebé no tenía ningún derecho. Entonces, si había alguna deformidad, si no respondía al sexo que querías, o si de repente llegó cuando no lo esperabas porque tu economía no te daba para un hijo más, simplemente lo abandonabas y no pasaba absolutamente nada. Solamente 8 días después de nacido podías colocarle nombre, y allí es cuando se empezaba a reconocer ciertos derechos a ese menor, porque seguía siendo, mientras era niño, un personaje de segunda línea, es decir, con unos derechos muy, pero muy limitados. Cuando llega Jesús cambia esto por completo, porque Él se levanta y dice: oigan, un momentito, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces dice, los niños no son una clase social, no son un tipo de persona que podemos echar a un lado, discriminar e ignorar. Realmente los niños son un modelo a seguir por su inocencia, por la facilidad en que conectan, y dice, tenemos que ser como niños. Eleva el estatus de los niños, pero no solamente lo hizo con ellos, también lo hizo con las mujeres. Hasta antes de Jesús, la mujer era tomada como un personaje simplemente para encargarse de algunas labores domésticas sin ninguna voz y sin ningún derecho. Pero cuando llega Jesús, dice, un momentito, la mujer tiene un papel preponderante dentro de mi ministerio. Y empieza a cambiar cosas muy profundas. Déjame explicarlo así. Por poner un ejemplo, cuando la mujer menstruaba, cuando la mujer estaba en el periodo, la mujer tenía que ponerse algo que permitiera que los hombres supieran que esa mujer estaba en esos momentos dentro de su periodo menstrual, porque de esa manera todos entendían que estaba contaminada y la podían apartar. Jesús, por el contrario, llega una mujer que sufre de hemorragias, le toca su manto y el Señor se voltea y en lugar de rechazarla o apartarla, la elogia. La elogia por su fe. No siente asco en su contacto, no ve nada en ella que le pueda contaminar. Ahora, también puedes ver a quién es la primera mujer que Jesús levanta en Samaria como evangelista. Es una mujer samaritana que va al pozo a sacar agua y él le dice, si tomas del agua que yo tengo, que es agua de vida, nunca más volverías a tener sed. Y esta mujer descubre que Jesús es el Mesías y sale, es la primera que va y predica en Samaria. Jesús levanta a la mujer. Dice, es relevante mi ministerio. Y después, cuando Pablo se levanta, una de las primeras personas o la primera persona que le acompaña es Priscila junto a su esposo Aquila. Está una mujer acompañando y fortaleciendo a aquel que levanta a la iglesia. Jesús no es alguien para ignorar. No era hermoso,
pero estaba rompiendo una cantidad de hitos de una manera impresionante. Ahora, Jesús también sintió especial aprecio por aquellos que eran despreciados por la sociedad. Es decir, la sociedad, aquel que tenía algún tipo de deformidad, aquel que tenía algún tipo de enfermedad, aquel que tenía algún tipo de discapacidad, simplemente lo echaban a un lado y lo juzgaban. ¿Qué pecado estará arrastrando? ¿Qué pecados habrán cometido sus padres? Y Jesús sentía fascinación por ellos. A los leprosos iba, se acercaba a ellos sin ningún temor y los sanaba. Iba y buscaba a los ciegos y les permitía volver a ver. Hizo de aquellos despreciados su gente más preciada. Jesús cambió por completo el concepto o la forma en que se valoraba a una persona. Ahora, Jesús también dice, yo me levanto como aquel que va a partir la historia en dos, como aquel que va a marcar un antes y un después, pero lo voy a hacer de una manera distinta. No haciendo una gran exposición de poder como el mundo acostumbra a verlo con grandes ejércitos, ¿cierto? Sino que lo voy a hacer con humildad. Voy a llegar mostrándome tal y como soy, experimentando emociones y sentimientos, abriéndome frente a los demás y acercándome, viviendo pobreza, viviendo rechazo, sufriendo la muerte más cruenta. Es decir, levantó un nuevo modelo de liderazgo, que era el liderazgo desde la humildad. Jesús hizo de la humildad un valor cuando antes era algo despreciable. Ahora, Jesús, no nos equivoquemos, no es que Jesús fuese un tipo poco relevante. Es decir, Jesús tenía un carácter único y muy especial. Pero arranquemos aclarando algunas cosas. Es cierto, Jesús era un tipo de Galilea que tenía un oficio, ser carpintero, que tenía una familia y que era reconocido por las personas que le rodeaban. Pero había en él algo único, fascinante y muy particular. No es que él fuese un tipo que todo el tiempo se la pasara riendo, sabía reír, pero no todo el tiempo estaba riendo. Era paciente, pero no significa que no hubiese cosas que le exasperaran. Le molestaba profundamente la necedad de la gente. Cuando él llegaba y explicaba algo, le molestaba cuando la gente no lo atendía, no lo ponía en práctica. Él dijo la frase aquella famosa de ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Para que puedan creer, para que puedan vivir en poder. ¿Hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? Pero también Jesús era un hombre que detestaba la religiosidad y la santurronería. Le molestaba que la gente se detuviese, se quedara paralizada por el Sabbat. Jesús llegó y les dijo, un momentico, han entendido mal todo este concepto. El Sabbat es un día para dar gloria al Señor, es un día para hacer el bien. Dice, no fue hecho el hombre para el sábado, fue hecho el sábado para el hombre. Pone las cosas en orden. Y cuando llegan los grandes, los fariseos, ¿cierto? Y los saduceos que se enorgullecían por pagar el diezmo, el Señor dijo, qué bien que hacen eso, pero ¿saben qué? Si solamente hacen eso, no son más que sepulcros blanqueados. ¿Dónde está el atender a sus padres, el cuidarlos, el honrarlos? ¿Dónde está el atender a los desfavorecidos? Allí realmente está la verdadera fe. El Señor detestaba la religiosidad. El Señor sí se podía conmover fácilmente ante la fe. El Señor fue aquel que frente a la mujer sirofenicia que llegó y le dijo, Señor, tengo a mi hija en casa y está endemoniada y venimos padeciendo años y años y años con esto. Y Jesús dijo, mujer, no vine a traer bendición a ti, con el ánimo de poderle enseñar al mundo y a sus discípulos que realmente vino a salvar y a rescatar a todos. Y esta mujer le dice, Señor, entiendo que viniste por los judíos y que para ellos es principalmente tu bendición, pero incluso los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Y el Señor dice, tremenda fe hay en esta mujer. Ve a tu casa que tu hija ya ha sido liberada. Y en efecto llega y encuentra a su hija llena de gran gozo y de paz. ¿Por qué?
Porque esta mujer con su fe demostró que Jesucristo había venido a impactar las vidas de todo aquel que pudiera creer en él. Aun cuando no tuviera gran belleza física y aun cuando no respetara los convencionalismos sociales de su época, esta mujer sabía que en Jesús había algo diferente. Jesús quiere cambiar tu vida y la mía. Simplemente hay que creer y darle la oportunidad. Es un tema de fe. El Señor se mueve de una manera tremenda con la fe. Pero Jesús tampoco era ni aburrido ni tampoco predecible. Es decir, no siempre los discursos de Jesús eran iguales. Es decir, mira, mientras todo el mundo predicaba de cierta manera, que cogían y sacaban los manuscritos y empezaban a leer, el profeta Isaías dijo, Jesús se levanta y dice, la escritura dice, mas yo digo. Se levantaba un rabino, un maestro, que empezaba a dar su opinión. ¡Wow! Eso no se había visto jamás. Y la gente se quedaba allí fascinada viéndolo. Les cogía la noche y Jesús tenía que decir, ¿cómo resolvemos este tema? Hay que darles de comer. Porque Jesús, nadie sabía qué iba a pasar con él. Nadie sabía a qué horas iba a terminar. Pero nadie se quería ir cuando Jesús estaba hablando. Porque un día le decía a un ciego, mira, tus pecados, o a un enfermo, tus pecados han sido perdonados. Y la gente se convulsionaba y decía, ¿qué es más difícil? ¿Decirle que tus pecados han sido perdonados o que se levante, coja su camilla y ande? No, todo el mundo pensaba que se levante, coja su camilla. Ok, entonces levántate, toma tu camilla y anda. Vete, camina por tus pies. Y la gente decía, wow, ¿quién es este? Pero otro día podía perfectamente, después que a un ciego le decía, mira, y empezaba a mirar, a otro llegaba y escupía en el piso y le ponía barro en los ojos. Nadie sabía realmente lo que Jesús iba a hacer. Era fascinante, era fascinante. Ahora, quiero decirte también algo, que Jesús era un hombre que hacía milagros con gran frecuencia. Pero de repente dice la Escritura que cuando llega a Nazaret, allí no puede hacer muchos milagros porque la gente no cree en él. Wow, o sea, en Jesús había una serie de cosas bien interesantes. No pasaba desapercibido en ninguna parte a donde iba. Ahora, Jesús es 100% Dios, pero es 100% hombre también. Y esto hay que entenderlo bien. Mira, Job tiene un enfrentamiento con Dios y Job le dice al Señor, claro, Señor Dios, es muy fácil para ti venir y decirnos X o Y cosas porque tú no estás aquí, porque tú no tienes carne, porque tú no sientes como sentimos nosotros. Y Jesús, ¿esto cuándo se da? Bueno, lo puedes ver en Job 10, 4, 5. Déjame leerte esto. Él le dijo Job a Dios, ¿son tus ojos como los de un ser humano? ¿Ves las cosas de la misma manera que la gente? ¿Dura tu vida lo mismo que la nuestra? ¿Es tu vida tan corta? Wow, o sea, está diciéndole, claro, para ti es muy fácil estando sentado en tu trono decirnos a nosotros cómo deben ser las cosas y cómo no deben ser las cosas. Pero ven a este hombre, habita entre nosotros para que veas lo complejo que es. Y Dios, que no se mueve dentro de nuestro tiempo cronos de pasado, presente y futuro, sino que se mueve en el kairos, en el eterno presente, le dice, pero si ya yo, obviamente en el tiempo cronos no había pasado, pero en el tiempo kairos de Dios ya había sucedido. Yo me hice hombre, durante 33 años habité entre ustedes, y no como tú con riqueza, Job, sino desde la pobreza. Y a mí me juzgaron sin yo haber pecado, sin yo haber fallado, sin haber vulnerado ninguna ley. Y me dieron la peor de las muertes. Es decir, Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Y mira, quiero compartirte algo con relación a esto. Jesús, en medio de este mundo, caminó y muchas veces se sentía solo porque Él no pertenece a este reino de la tierra. Él pertenece al reino celestial y muchas veces se sentía en el lugar equivocado, en el que tenía que ir, pero que realmente no era el lugar que le pertenecía. Y por eso muchas veces diariamente necesitaba conectarse con el Padre. Iba y oraba, pero muchas veces creemos que oraba como Dios y realmente oraba como hombre. Porque como Dios, Él se sentaría con el Padre y diría, Padre, vamos a resolver cosas juntos. Pero Él iba y clamaba como todo hombre. Y le decía, papá, me gustaría esto, creo que esto sería bueno, esto sería genial. Y el papá le decía, eso sí, esto después y esto no. Tal y como te sucede a ti y como me sucede a mí.
vemos en alguna ocasión muy rara a Jesús levantarse y ordenar como Dios. Por ejemplo, cuando se da la tormenta aquella en que Jesús, cansado, porque era hombre, 100% hombre, cansado, agotado, drenado completamente, había entregado todo de sí, se acuesta a dormir en la barca y se levanta una gran tormenta. Y cuando esa gran tormenta se levanta, los discípulos van todos asustados a llamarlo: Jesús, levántate que nos hundimos y nos ahogamos. Y Jesús se pone de pie y lo único que le dice al tiempo es: ¡basta ya! ¡Acállate! Y las olas se calman y la tormenta pasa y todo llega a completa paz. Habló Dios y toda la creación tiene que obedecerle. Yo quiero cerrar diciéndote que Jesús es fascinante, completamente fascinante, porque no responde a los modelos en que nosotros creemos que debe cambiarse el mundo. Primero, Jesús no tenía una sede. Es decir, no estaba en la calle principal de Jerusalén, allí alrededor de la plaza. Él no tenía una oficina. ¿Dónde buscarlo? No iba abriendo agencias por donde pasaba. Mira, es una locura, pero aun cuando la gente le reconoció por los milagros que hacía, Jesús no quería que le reconocieran por los milagros. Cuando la gente lo invitaba: Jesús, vamos a hacer una gran noche de milagros para que mucha gente te siga, dice: es que yo no opero así. Yo opero cuando la gente me sigue por lo que digo y por quién soy, entonces yo obro en misericordia. No es hacer para que me crean, es hago porque me creen. Y podía ser mucho más fácil quizá llegar a impactar la vida de muchos y cambiar la historia haciendo lo que la gente pedía. Pero Jesús lo hizo de una manera diferente. Ahora, hay otras cosas muy interesantes en el Señor. Por ejemplo, ¿sabes? Creó una nueva manera de enseñar. Porque antes los rabinos, los maestros, enseñaban de una forma muy compleja. Les afanaba y les preocupaba la teología, y mientras más raros, extraños y supuestamente profundos podían ser, más importantes se sentían. Pero Jesús dice: lo que me interesa es que mi mensaje sea muy práctico, que sea muy aplicable y que sea muy entendible y recordable. Y entonces crea una nueva forma de compartir la palabra, de compartir el mensaje. Las parábolas. Y le empieza a hablar a la gente de lo que tienen a mano y de lo que pueden comprender. Jesús ideó una nueva forma de impactar corazones. Y sabes, no era el tonto que simplemente era indiferente ante las cosas que no estaban bien. Cuando veía a los líderes, a los que oprimían al pueblo, a los que engañaban a los creyentes, le ardía el corazón de furia. Se molestaba por el abuso que hacían de los débiles y los llamaba raza de víboras, los llamaba hipócritas, los llamaba sepulcros blanqueados. No se guardaba nada. Mira, Jesús fue un hombre que levantó el mover más importante de toda la historia. Jesús cambió absolutamente todo. Jesús vino a traer salvación y una nueva manera de vivir. Pero no lo hizo como podría hacerlo el común de la gente. Ya has visto algunos ejemplos, pero ¿sabes lo que más me impacta? No escogió ni a los más ricos, ni a los más poderosos, ni a los más inteligentes. Él escogió 12 personas que estaban en su círculo más íntimo, los discípulos. ¿Y sabes lo único que esperaba de ellos? Dice la Escritura en Mateo 3:14, voy a leer traducción en lenguaje actual. Eligió a 12 de ellos para que lo acompañaran siempre. ¿Sabes? Jesús no se fija en lo que se fija el mundo, en la belleza física, en el poder económico, en el poder intelectual, en los títulos, en las propiedades, en los bienes. Jesús solamente quiere gente que esté dispuesta a dejarlo todo para seguirlo a Él. Pregunta que quiero hacerte para cerrar este mensaje. Si tú hubieses vivido en los tiempos de Jesús, ¿en qué lugar te hubieses ubicado frente a Él? ¿Frente a los chismosos que le llamaban borracho y revolucionario? ¿Frente a aquellos que le siguieron de lejos y le juzgaron, que siempre estaban viendo qué podían criticar y qué
qué cascarita podían lanzar para ver si resbalaba? ¿O fuiste de los que le siguieron, pero que cuando te habló de llevar la cruz cada día le diste la espalda? ¿O fuiste de los 12 que simplemente, aunque no tenía grandes cosas, anhelabas estar con Él? Hoy el Señor, este Señor que cambió la historia, este Jesús que quizá no conocías, este Jesús al que tienes la oportunidad de descubrir íntimamente, quiere hacerte una pregunta. ¿Quieres ser parte de mis 12? ¿Quieres caminar íntimamente conmigo? ¿Quieres permitirme entrar en tu vida y cambiar por siempre tu historia? Ojo, no te estoy diciendo si hoy vas a recibir por primera vez a Jesús. Si lo estás haciendo, magnífico, nos alegramos muchísimo. Te estoy hablando de si quieres ser íntimo con Jesús. Si quieres conocer a un Jesús de verdad. En el año 2000, una niña me impactó por su belleza. En el año 2021, estoy casado con esa niña y la amo más que nunca porque la he conocido íntimamente y es absolutamente maravillosa. Jesús hoy quiere que te cases con Él, que seas de los 12, que le conozcas íntimamente, que le permitas transformar tu futuro. Si quieres hacerlo, solamente tenemos que orar. Vamos, inclina tu rostro. Te invito a que oremos juntos. Señor Jesús, quiero darte gracias por hacerte hombre, por habitar entre nosotros, por cambiar modelo social, por venir y cambiar esta estructura absurda y por darnos esperanza a través de una vida de humildad y de amor, una vida de gracia. Hoy, Señor Jesús, quiero dar el primer paso para comprometerme contigo y poderte conocer íntimamente. Sabes, sé que así como cambiaste el mundo y lo rompiste en un antes y un después, hoy anhelo, Señor Jesús, que cambies mi vida en un antes y un después. Estoy expectante por descubrir las maravillas que harás conmigo. Te tomo de la mano, Jesús, y camino hacia una vida en plenitud y en victoria. En tu nombre, Jesús, he orado. Amén y amén. Gracias por estar conectado con Iglesia Vertical. Regálanos un par de minutos que mi esposa, la pastora Andrea, quien hoy es nuestro anfitrión, tiene un par de cositas importantes que compartir contigo. Una vez más, gracias por estar conectado con Iglesia Vertical. El Señor te bendiga. Seguro que has disfrutado de este servicio tanto como nosotros. Te animo a compartirlo con familiares y amigos. Y a ti que estás conectado por primera vez, te damos la bienvenida a nuestra familia espiritual. Y te invitamos a que escanees el código QR que aparece en pantalla y diligencias la tarjeta de conexión. Y así vamos a conocer un poco más acerca de ti y vamos a darte más información acerca de nosotros, de quiénes somos y en quién creemos. En Iglesia Vertical tenemos un gran equipo de oración que está listo para interceder junto a ti. Así que si estás atravesando algún momento difícil y tienes alguna petición de oración, no dudes en escribirnos al número que aparece en pantalla o contactarnos a través de nuestra página web iglesiaverticalbarranquilla.com y das clic en oración. Y finalmente, si estás aquí en Barranquilla y quieres visitarnos, recuerda nuestros horarios de servicio de domingo a las 8:10 de la mañana y 12 del mediodía. Te invitamos a seguir conectados con nosotros cada domingo y juntos compartir esta gran experiencia de Iglesia Online.